Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Vamos al debate. ¿Quiénes son nuestros estelares de hoy día? Estamos en primer lugar en contacto por teléfono con la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz. Alcaldesa, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, acá desde Santa Juana se cortó la luz y por eso no pude conectarme por la señal. Es un problema que tenemos nosotros con nuestra empresa eléctrica que estamos tratando de solucionar ahora a través de una planta solar regenerativa. Que así sea, así nos hemos informado. Muy buenos días. Y por el otro lado, a través del Zoom, lo estamos viendo y escuchando al alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Bienvenido de vuelta, alcalde. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? También estuve de vacaciones, ¿eh? Sí. Hablando de las vacaciones. Hablando de las vacaciones. Oye, vamos de inmediato a escuchar lo siguiente, esta situación que se dio en un punto de prensa que iban a dar las convencionales constituyentes Catherine Montealegre, Rocío Cantuarias y la célebre Teresa Marinovich. Esto fue lo que pasó, lo vemos y lo escuchamos. 9, 10. 1, 2, 3. Contando ahí con Rocío Cantuarias, le pega un codacito, aparece Teresa Marinovich. Convencionales, concha su madre. Y ahí 9. ¿No están grabando? Y ahí se produce una situación muy extraña donde las tres se ríen, se dan como codacitos y finalmente pasó lo que pasó. Una risa nerviosa. Sí, esto por un lado. Y por el otro lado está lo que dijo la convencional María Rivera, ¿cierto? A propósito de esta idea de suprimir los poderes del Estado y implementar una especie como de soviet, ¿ah? Que eso es solo una idea, ni siquiera ha sido sometida a votación todavía, ni en particular ni en general. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué reflexiones le merece esto que está pasando en la Convención Constitucional? ¿Alcaldesa o alcalde? Alcaldesa, partamos con usted. Ya. Miren, yo pienso que evidentemente lo de Teresa Marinovich es una falta de respeto. La Convención Constitucional es el órgano que más respeto merece en Chile. Es el instrumento que va a diseñar la constitución política de la nación, que nos va a regir a todos los chilenos, esperemos que por muchas décadas. Y frente a eso yo creo que ese lenguaje no corresponde, desacredita, en el fondo a los convencionales constituyentes se les está pagando un sueldo por hacer su trabajo y no puede expresarse en esos términos. Hay momentos para los contextos íntimos, yo no soy conservadora, por lo tanto no puedo decir que la mayoría de los chilenos decimos groserías en contextos privados, pero eso no significa que podamos hacerlo en el ejercicio de nuestro cargo. A mí me parece impresentable eso y digno de toda condena, además que de restarle la importancia que se merece a una conferencia de prensa del órgano más importante en este momento que tenemos en el país, le guste o no le guste a la derecha. Y respecto del otro tema, bueno, yo tengo una opinión contraria a los convencionales constituyentes. Yo creo que la separación de poderes es importante. Ahora, además de eso, pienso que, independiente de que me guste la idea política de esta representación plurinacional, que sí me gusta, yo creo que las constituciones tienen que hacerse a la medida de los pueblos. Son un traje a la medida de la sociedad y esta constitución debe representar a lo que es la sociedad chilena y yo no creo que aún estemos preparados para poder desarrollar ese tipo de órgano, que efectivamente es muy bueno porque produce más democracia directa, más representación, también de pueblos originarios y de todos los actores que hay en Chile, pero sin embargo eso no creo que estemos preparados y no creo tampoco que logre la votación para poder imponerse como a plasmarse dentro de la Constitución. O sea, si estoy entendiendo bien, Ana Albornoz, lo que tú estás planteando es que no es un momento ahora, pero podría serlo en algún instante de la historia, la supresión de la separación de poderes y la concentración en este tipo de órganos que se intentaron implementar en la Unión Soviética, con los soviets, en fin, y todo ese tipo de cosas. No, lo que pasa, Álvaro, es que no es así. Y lo que pasa es que hay muy poca información en el texto, porque la verdad es que a mí me gusta mucho el derecho político, entonces he estudiado acerca del tema, pero la información que hay ahí no es suficiente como para
dictaminar que sea bueno o sea malo, no se sabe cómo se va a distribuir el poder dentro de ese órgano, no dice ahí tampoco bajo qué técnica se va a redactar, nada. Entonces, en el fondo, yo creo que es una idea que tiene que madurarse, pero que en el fondo ahora, en los tiempos que corren, para la sociedad que tenemos, no es posible implementar. Por eso no digo que sea mala. Las constituciones tenemos que volver al origen de cómo se hacen los poderes constituyentes, y eso se hacen a la medida de la sociedad y de los pueblos. Entonces, en este momento en Chile a mí me parece que no se puede, porque hay famosos constitucionalistas que dicen que las constituciones son un traje a la medida de la sociedad. Entonces, si hace verano, por eso es que nuestra constitución del 80 no nos servía. Si tenemos cambio climático y hay mucho sol ahora y no hay mucho frío como antes, entonces no podemos andar con abrigo. La Constitución es lo mismo, no podemos estar restándole derechos a las minorías sexuales, a las mujeres, no podemos establecer un derecho a la propiedad privada que es violento prácticamente frente a los otros derechos. Entonces, nuestra Constitución estaba muy arropada de cosas que no correspondían para el clima actual. Entonces, es lo mismo en este caso. Yo trato de explicarlo en términos simples, por ejemplo, que nosotros hagamos una Constitución en que salgan en bikini, todavía no estamos para bikini, estamos para short y para polera. Eso es lo que mi opinión frente al tema. Oye, estamos aquí además de entre alcalde y alcaldesa, entre abogados. El alcalde Henry Campos también es abogado, como la alcaldesa. Le toca a Henry, don alcalde. Don alcalde, oye, bueno, primero repudiar las palabras de Teresa Marinovich. Yo creo que ella junto con otros constituyentes han desprestigiado la Constitución, o el proceso constituyente. Y lo digo porque cuando uno ve el codazo o ve la imagen, no ve que esto haya sido, fue casualidad. No. Teresa Marinovich es muy buena para manejar los medios, es muy buena para los temas comunicacionales, por lo tanto, esto no creo que haya sido algo que espontáneo. Fue espontáneo. No me convence esa espontaneidad. Ahora, lo que sí nos queda claro es que la pandemia nos ha demostrado que tenemos que tener cuidado con los teléfonos, con las cámaras y con los micrófonos. Porque ya pasó hace un par de semanas atrás con Jimena Rincón en el Senado, donde estaba con el micrófono abierto y se mandó una declaración contra el gobierno del presidente Boric, y lo más probable es que a ella le toque entregar la banda presidencial. Entonces ahí hay una cosa ahí poco apropiada. Tomo muy palco. poco apropiada. Tomo palco. Y con respecto a esta iniciativa de disolver los poderes del Estado, yo creo que aquí se generan dos figuras, y dos figuras que nosotros hemos visto ya en la historia del mundo, y yo no sé, yo creo que el mundo hoy día no está, y comparto cuando dice Ana Albornoz que no estamos preparados, porque el mundo no está preparado, no ha estado, y no vamos a estar preparados para tener este tipo de asambleas, porque ya han ocurrido con el Soviet y ocurrió en Italia con la Cámara de los Fachos, y por lo tanto, cuando uno pretende plasmar este tipo de asamblea, lo único que hace es plasmar totalitarismo en toda su expresión. Cuando uno quiere eliminar la separación de las funciones del Estado, porque no es poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no, el poder del Estado es uno solo, y en derecho político eso se enseña, es uno solo, y el resto son funciones del Estado. Nosotros no podemos eliminar las funciones del Estado, porque lo que no podemos generar es interdependencia de esas funciones, porque cuando logramos eso, logramos también soslayar el resto de los derechos de las personas. Entonces yo creo que hoy día plantear eso en ningún caso reviste ni siquiera condiciones para que en el futuro lo podamos hacer. Yo creo que la historia ya nos ha demostrado que cuando se han aplicado medidas de estas características, lo único que estamos haciendo es generando control total, y ese control total genera vulneración de los derechos de las personas. Ahora, alcalde, hay con las palabras de Teresa Marinovich, volviendo a sus declaraciones, también hay una crítica generalizada también para el sector que ella representa, pero también para todo el espectro político de la derecha en la Convención Constituyente, quienes se dice que cumplen un rol obstaculizador más que un rol propositivo, y eso no sé si le parece, esa crítica generalizada. Mire, la UDI como partido, y yo voy a hablar a nombre de la UDI, ha presentado más de 112 o 104 propuestas de constitución. Es el partido que más propuestas ha presentado, y espero que las revisen. El segundo partido que la sigue
ha presentado algo así de 60 o 70. Es decir, cuando se habla de que acá hay una obstrucción por parte de algunos elementos de derecha, yo creo que es más contestable las propuestas y las iniciativas que se han presentado y el trabajo que se ha llevado a cabo. Por lo tanto, yo creo que es súper importante también hacer ese análisis. Evidentemente, hay algunos, como Teresa Marinovich, hay algunos que se han dedicado a denostar el proceso, y creo que no es bueno. Yo creo que lo primero es que trabajar. Lo que ha hecho, por ejemplo, Esquella, de poder llamar a una jornada reflexiva, y que hoy día eso se está viendo que es una posibilidad de que se haga una jornada reflexiva, para evidentemente tratar de llegar a acuerdos y poder centrar también el debate, porque hoy día pareciera que el debate se empezó a ir por las ramas, claro, y no se está centrando. Entonces, también cuando vemos a Esquella que está proponiendo o está generando esta instancia, creo que habla de que aquí hay personas de mi sector que están proclives a ir generando un avance en el proceso constituyente. Lo que ha hecho Cretón, por ejemplo, que es uno de los constituyentes más jóvenes, también es generar iniciativas y avanzar en el proceso constituyente. Lo que hagan unos u otros, y esta crítica la podemos hacer también a la izquierda. Cuando nosotros vemos lo que ha hecho el Pelado Báez, lo que han hecho otros constituyentes, lo que han hecho en desacreditar en sus declaraciones, también uno puede cuestionar lo que ha hecho, por ejemplo, esta iniciativa de disolver los poderes del Estado. También uno puede cuestionar la confiabilidad que tiene la ciudadanía con la propia Convención Constitucional. Ana, ¿y tú compartes esa crítica al espectro más radical de la izquierda de la Convención Constituyente, que no se centran o no se han centrado muchas veces en proponer normas que tengan un consenso? Recordemos que el vicepresidente de la Convención Constituyente hizo un llamado a que se concentraran los convencionales a proponer cosas que sí tuvieran posibilidades de aprobarse en el Pleno o de alcanzar los 103 votos que se requieren. Por ejemplo, la propuesta de María Rivera va totalmente en oposición a ese llamado que hace Gaspar Domínguez. Entonces también hay una crítica ahí de obstaculización de este proceso constituyente que tiene plazos y que posiblemente quizás si se pide más, recordemos que se tiene que modificar la Constitución, entonces eso lo tendrá que hacer el Congreso y no sabemos si van a estar los votos en el Congreso para darle más plazo a la Convención Constituyente para hacer nuestra posible próxima nueva Constitución. Es que yo creo que, vuelvo a lo que te decía, la Constitución tiene que ser a la medida de los pueblos. Y por lo tanto, si no existen los votos, quiere decir que no va a pasar y no es real presentar iniciativas de normas que no van a prosperar. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero sin embargo, creo que recordemos que el órgano constituyente tiene que ser lo más representativo posible de la sociedad también. Entonces, claro, evidentemente hay sectores de extrema derecha muy conservadores que quieren conservar siempre el status quo porque les conviene. A mí no me sorprende en realidad, porque imagínate, ellos se han beneficiado de este sistema y en el fondo lo están tratando de mantener. Entonces, en el fondo, no le veo ninguna sorpresa ni ninguna noticia a eso. Evidentemente les conviene que las cosas sigan tal como están, si ellos son los principales beneficiados. Si tú te das cuenta, cuando son sectores conservadores que quieren mantener siempre el status quo, por eso dicen nada más allá, no lo soportan. Por ejemplo, el tema del divorcio. Cuando Marcela Cubillo rechazó el divorcio y después se divorció, entonces viven en eso mismo, manteniendo sus privilegios, manteniendo todo lo que les conviene. Y ahora yo creo que evidentemente que hay convencionales que presentan propuestas que no nos gustan y va a tener que ordenarse la convención, pero lo desdramatizaría, porque en el fondo, dentro de todos los procesos constituyentes en el mundo ha sucedido esto, entonces igual es parte del debate, es parte de lo que tiene que ocurrir, y también el rol de Jaime Baza y el rol del nuevo vicepresidente tiene que ser ese. Poder ordenar la situación para poder establecer pronto la normativa que va a someterse al plebiscito. Oye, antes de terminar, en dos minutitos, ¿alguna reflexión, alcalde Henry Campos, respecto de esta nueva ley para intentar frenar el comercio ambulante? Y quería preguntarle también, alcalde, si en su comuna tienen o no insumos para realizar los PCR y los antígenos, o también están sumidos en esta crisis que tienen los otros municipios donde no hay. La misma pregunta para ti, alcaldesa de Santa Juana. A ver, lo primero con respecto al tema de salud, nosotros hoy día contamos con nuestros insumos tanto en
el hospital que depende del servicio de salud. Sí. Y también se cuentan con los insumos en nuestros SAR. Los SAR, los servicios de alta resolutividad de la comuna. Hoy día, tanto el SAR de Los Cerros como el SAR de San Vicente, hoy día cuentan con los insumos. Es más, yo estuve con contactos con un familiar contagiado la semana pasada y fui al propio SAR de San Vicente a tomarme el antígeno, y estaban tomando antígenos y también los PCR. Así que eso, no hay ningún cuidado en que las personas puedan acudir cuando tengan síntomas y evidentemente hayan tenido algún contacto con alguna persona. O sea, usted sería el municipio tuyo sería una excepción porque los otros municipios no tienen. No, nosotros contamos con eso. Sabemos que evidentemente si sigue una alta demanda podemos tener problemas, pero hasta el momento estamos con el stock suficiente, necesario. No sé si será el óptimo, pero para poder realizar estas tomas de muestras. Y con respecto a esta nueva ley para el control del comercio ilegal, es una buena ley, pero hay que señalar siempre que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero y por lo tanto, por muy buenas intenciones que tenga esta ley, hay que tratar de operativizar dos cosas que son importantes. Primero, el ejercicio de la acción de control público, y que eso lo tiene que hacer Carabineros. Y ahí tenemos que hacer un llamado al gobierno a que nos ayude a coordinar con Carabineros. Hoy día ya se creó, por ejemplo, una unidad que se llama ODS-14, que estuvimos haciendo el lanzamiento junto al Ministerio del Interior, y en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, lo hicimos con Carabineros, que es una unidad especializada para coordinar con los municipios en materia de seguridad, y una de las cosas que hemos dicho nosotros es el control del comercio ambulante y el comercio ilegal, que va a establecer multas e incluso algunas sanciones de cárcel para quienes sean reincidentes. Y en este sentido, esta ley viene a reconocer también lo que hemos hecho en muchas municipalidades, que son ordenanzas de comercio ambulante, en donde permite que se zonifique y que además se entreguen permisos. Y esas personas son las que van a estar validadas. Quienes no cuenten con permiso y quienes no estén dentro de la zona ejerciendo van a ser multadas, no solo ellas, sino que también las personas que compran. Alcaldesa Ana Albornoz, ¿a usted le pasaron insumos desde la Seremia de Salud? Mira, yo agradezco la pregunta porque la verdad es que nadie se pregunta, nadie sabe lo que sucede en las comunas pequeñas. En las comunas como Santa Juana tenemos un hospital, que no es hospital, todavía no compro la categoría, pero digamos una posta. Y esa posta no pertenece al servicio de salud, no pertenece al municipio. Okay. Y tenemos postas rurales, que no tienen urgencias. Entonces, nosotros en las postas rurales tenemos algunos PCR todavía. Sin embargo, en el hospital, que antes de antígenos algunos, pero está absolutamente colapsado ese hospital. Y hemos recibido yo he tomado 7 reclamos esta semana, porque la gente no encuentra atención, porque no es culpa de los funcionarios, ni siquiera hay las dimensiones correctas en esa urgencia para poder atender gente. Entonces es muy distinto nacer en una comuna pequeña que nacer en Talcahuano, en Chihuayante o en Concepción. Además yo me he sentido absolutamente discriminada por este gobierno, absolutamente, y a mí me parece una falta de respeto, salvo la subdere, que voy a hacer la salvedad, que sí me escuchó. El resto de los servicios le importa nada lo que ocurra con Santa Juana, y yo creo que es una discriminación política. Yo así lo he dicho en la prensa muchas veces, y a mí no me parece jugar con la salud de las personas. Entonces yo creo que estamos viviendo una crisis lamentable, porque yo creo que esta pandemia se va a convertir en endemia, pero yo necesito tener un servicio de urgencia para atender a los vecinos que acudan con problemas respiratorios. Además, nosotros tenemos en nuestra comuna un problema que es la falta de vacunación de grupos religiosos evangélicos que están en el sector rural, que por medio de sus pastores llaman a la población a no vacunarse. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que llegar con educación, con capacitación, y es un problema enorme que no tienen las grandes ciudades. Entonces, yo espero que asuma luego el nuevo gobierno para que nos ayude, y en ese sentido podamos salvar la situación en las comunas como Santa Juana. Gracias, alcaldesa Ana Albornoz, por su participación hoy día en Estelares. Gracias, alcalde Enrique Campos, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. De nada, nos vemos. Chao, que tengan buen día. Igualmente. Chao. Chao, Ana. 3 minutos faltan para las 9.